Bienvenidos a todos, mi nombre es Diego Araya, pastor de Comunidad Nexo, y este es el podcast de Comunidad Nexo. De hecho es el episodio 25 ya de este podcast, y como saben, en junio estamos indagando en un nuevo tema, una nueva serie justamente referida a la adoración y la alabanza a Dios, y le hemos puesto a esta serie Digno. Nuestro enfoque en este mes de junio de poder estudiar este tema es justamente señalar al único que es digno, a Cristo Jesús, como el digno de gloria, de alabanza, de exaltación, que para nosotros es un tema de estilo de vida del discípulo. Un adorador, un discípulo tiene que estar entendido del Dios, tiene que conocer ese Dios al que adora y exalta. Y hoy tengo a mi amigo Nelson Ramírez. ¿Cómo estás, bro? Todo bien. Todo bien. Y Nelson es como la persona ideal para tocar los temas que queremos compartir justamente en este episodio. Porque Nelson tiene un aprecio por el arte, ha dedicado su vida a estudiarlo, a perfeccionarlo, ¿verdad? Nelson es licenciado en música, tienes especialidad en saxofón, ¿verdad? Que es tu instrumento predilecto, además de que ejecutas otros, ¿verdad? También. Pero también tienes una especialidad en composición y en la parte educativa, ¿verdad? La pedagogía, que es parte también de tu trabajo, no solo ejecutando, digamos, en la banda, sino también enseñando acerca del tema. Así que yo sé que el tema de la música, el arte en general, es un tema para vos. Sí, correcto. En esto he invertido mucho tiempo en mi vida porque me apasiona. La música me apasiona muchísimo. Buenísimo. Y hoy vamos a verlo, obviamente, en nuestro contexto, digamos, como creyentes y sobre todo con toda esta idea de adorar. Y queremos hablar del tema del arte, porque como yo mencionaba en la reunión anterior, el arte viene a ser una herramienta, un vehículo riquísimo por el que podemos expresar, manifestar nuestra adoración. Pero podría ser también que en algunos momentos el concepto de adoración se ha diluido porque la idea de la música, las canciones y los estilos de música parece ser más importante. Entonces, los estilos, las modas, las tendencias podrían haber aplacado la esencia de la adoración, que al final la adoración es mucho más que la canción o que la expresión artística, ¿verdad? Entonces, hoy queremos indagar en temas que tienen que ver con el arte, con la música y su efecto en las personas. Entonces, Como vos decías, es muy fácil. Bueno, los seres humanos somos demasiado tendientes a confundir las cosas, ¿verdad? Sobre todo lo que Dios quiere para nosotros o lo que Dios quiere en general, ¿verdad? Y sobre todo la música, que es como lo que conozco un poquito más, tiene ciertas características que hacen que uno se pueda confundir muy fácilmente o desviar, ¿verdad? Tal vez como una intención muchísimo más sana con respecto a la relación de nosotros con Dios, ¿verdad? Entonces tal vez por ahí es lo que podemos conversar un ratito para dejar muy en evidencia, ¿verdad? Estas cosillas que a veces uno pasa por alto y tiende a, o nos llevan a confundir, sí, ¿verdad? El concepto de adoración y de alabanza. sí, son dos conceptos que entre más claros tengamos, mejores vamos a poder ser, vamos a ser más capaces de entenderlos y ejecutarlos mejor, yo creo. Ujú. Quiero leer un pasaje que, por cierto, recuerden que estuvimos viendo Éxodo en diferentes episodios de este libro. Y no sé si recuerdan que en el capítulo 15 está una de las que llaman las primeras expresiones de alabanza, que es justamente después de que cruzan el Mar Rojo y caen estas columnas de agua y se cierra el mar y muere el ejército, los egipcios que perseguían a los judíos saliendo en el Éxodo. Y hay una expresión de alabanza que hace como alusión a la victoria sobre la persecución y la esclavitud de los egipcios. Esa es como la primera mención, pero más adelante en el contexto de la ley que es dada, recuerden en la dinámica que hablábamos de Moisés, subiendo al Sinaí, Dios revelándose a él, en el capítulo 31 está hablando del tabernáculo, está hablando de todas las instrucciones a las que Dios se está refiriendo para que hagan este lugar, que por cierto era lugar de adoración, entonces conecta con el tema. Entonces quiero leer esto porque es una de las menciones más iniciales, es un texto inicial en la Biblia donde primero podemos ver esta idea de la creatividad, el arte y gente dotada para ejecutarlo. Entonces, interesante, Éxodo 31, del 1 al 4, 5, voy a leer más o menos, dice, el Señor habló a Moisés, el líder, y le dijo, toma en cuenta que he escogido a Bezalel, hijo de Uri, y nieto de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, de inteligencia
y de capacidad creativa. Le dan unos tipazos. Sabiduría, inteligencia y capacidad creativa. Dice que para hacer trabajos artísticos en oro, plata y bronce, y aquí lo está haciendo asociado justamente a los utensilios y los elementos que se ven en el tabernáculo, que están llenos de un montón de simbolismo. Dice que para cortar y para engastar piedras preciosas, para ser tallados en madera y realizar toda clase de artesanía. Entonces me encanta, voy a dejarlo ahí, pero me encanta porque es una mención de Dios dándole relevancia al quehacer creativo, inclusive diciendo yo escogí, yo designé gente que tiene estas cualidades. Y me encanta porque inclusive los está, vamos a ver, les está disponiendo de que hagan algo que tiene que ver con un ejercicio de ellos cotidiano, por lo menos en su contexto, en su ritual de adoración. Entonces quería solo leer esto como para introducir la idea de que ya la capacidad y el don creativo en cualquier área proviene de Dios. Justamente Dios se revela como el creador de todas las cosas. Entonces, si estamos hablando de un ser creativo, Dios es por excelencia el ser creador, el ser más creativo. Y yo creo que Él nos ha dotado también de esa capacidad o de esa inteligencia creativa, si pudiéramos verlo así. Entonces, tal vez para ahondar en los temas que queremos, ¿cómo podrías vos darnos una pequeña explicación o concepto del arte en general? ¿Qué es el arte? ¿Qué entendemos por el arte, la manifestación artística? Ok, bueno, si nos ponemos demasiado técnicos, ¿verdad? Podemos extendernos demasiado delimitando qué es y qué no es arte. Ujú. Pero tal vez lo que sea muy valioso comentar es el arte, podríamos decir que es un sistema de representaciones, Ok. ¿verdad? Entonces, nosotros lo que hacemos con el arte es volver a hacer presente algo, algo de nuestra vida, de nuestra cotidianidad, de lo que sea, Sí. ¿verdad? Algo que vimos, escuchamos, que cualquier cosa que vos creas, nosotros a través del arte lo volvemos a hacer presente, lo traemos. Una idea, un recuerdo, una inspiración Ujú, eh, gráfica, manifiesta en algo. exacto. Pero en sí, digamos, la obra artística no es ese algo real, es la representación de ese algo, ¿verdad? Entonces, eh, que por aquí es una de las cosas, entendiendo esto como tan básico del arte, como una representación, el arte no puede ser la adoración misma, ¿verdad? Sino Sí, es una representación de una manera en que nosotros podemos adorar. sí. Es una representación o una manifestación de los atributos del ser al que adoramos. Ujú, Pero es curioso que digas que es una representación porque es hacerse una imagen también, o ujú, es como, exacto. como describir algo. Entonces es interesante porque fácilmente uno puede llegar a eso que estás diciendo, adorar el arte, dijiste, ¿verdad? Como Ujú, dar la pieza, hablemos de una escultura, hacer de la escultura el objeto de adoración y no la inspiración o el concepto, la idea detrás de por qué se hizo la escultura, ¿verdad? ujú. Y, Fascinante. y entender, o sea, tener muy claro que, digamos, si yo hago una escultura de Diego, esa escultura no es Diego, es una representación de Diego. ¿Verdad? Y lo mismo con la música, con la danza, con el teatro, literatura, cualquier manifestación artística, ¿verdad? Es una manera en que yo represento esa realidad o esa cosa real. Bueno, el arte también es real, pero esa cosa que yo quiero volver a ser presente, que yo quiero compartir con otros. Mira, esto es lo que mi manera en que yo veo, en que yo quiero recordar, en que quiero comunicar con ustedes esto que yo viví, esto que yo siento, esto que yo pienso, Sí, ¿verdad? sí. Yo veo el arte también, no sé qué vas a pensar de esto, pero como esta capacidad de expresar. Yo creo que va de la mano con la idea de representar y expresar que una idea, una sensación, un recuerdo, una inspiración, y hablando específicamente en la persona de Dios, es expresar quién es Él en Ujú. sus atributos, expresar quién es en lo que Él ha hecho, en lo que ha revelado, en lo que ha prometido. Entonces es una expresión. Yo encuentro a la gente de un perfil artístico, la gente más expresiva, la mayoría de las veces. No diría que todo el mundo es con los más expresivos, hay algunos que son muy contraídos tal vez en su personalidad, pero por lo general cuando hablo con mis amigos que son músicos, que son artistas, son gente que tiene una facilidad para decir y expresar. Y aún más si le das el instrumento que
tocan, o más si les das un canvas en blanco para que dibujen, para que expresen. Entonces, esos dos conceptos tal vez nos ayudan a concretar un poquito esta idea del concepto del arte, ¿verdad? Ujú, Que ahora me decías que de por sí es bastante amplio como para poder sintetizarlo muchísimo. ujú. Y en esto hay que también ya empezando como a desmenuzar otro poquito y metiéndonos más en las características del arte que también nos ayudan a irnos por otras cosas, ¿verdad? Eh, Expresamos con el arte a través de algo estético, Ajá, ¿verdad? Entonces que pueda hacer conexión con nosotros muy fácilmente, porque tiene una manera, algo que si yo hago la conexión con vos es porque vos pensás que eso es bonito de alguna manera, claro. ¿verdad? Entonces los seres humanos nos sentimos muy identificados cuando hacemos conexión con algo, ¿verdad? Y si escucho una canción y, uy, es que ese ritmo me gusta mucho y, y empieza a despertar sentimientos, ¿verdad? Y sobre todo si la persona que hizo, que el creador, la persona que interpreta, sabe lo que está haciendo, se pueden manipular muchas cosas en las personas. Sí, Porque la música, ya hablando específicamente de la música, sí, las otras artes no conozco tanto, ¿verdad? Pero la música como un fenómeno físico sí, tiene un impacto muy impresionante en las personas, sí. ¿verdad? Que empezando desde verlo solamente como algo físico, quitándole todo el significado que pueda tener detrás, es energía. El Ajá. sonido es energía que llega y te impacta. Sí, son ondas, Ajá, exacto. se mueven. Que, Y esas ondas, dependiendo de cómo vos las utilices, de cuál nota va con cuál nota y todo, tiene muchos efectos en tu organismo, en tu psiquis, en un montón de cosas, ¿verdad? Y sí, empieza a transformar tus sentimientos, tus sensaciones y todo esto, ¿verdad? Y por ahí también se puede empezar a confundir, ¿verdad? ¿Qué es lo que puedo lograr yo con la música? ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Eh, no sé si me entendés como el rollo claro, también claro, ya. claro. Y bueno, y vamos a hablar más de eso, porque ahí ya estás hablando inclusive del impacto en cómo la gente percibe y Ujú, las sensaciones que puede provocar específicamente la música. Pero antes tal vez de ir ahí, me gustaría tal vez hablar también eso que decías de que el arte busca la belleza, es una manifestación atractiva, estética, vistosa, llamativa, digamos. Y me llama la atención porque justamente si uno estudia, yo en un par de cursos tuve que llevar la historia del arte y hablan de la relevancia de la expresión artística en diferentes periodos, en diferentes épocas, ¿verdad? Y obviamente cada periodo tenía varias inclinaciones estéticas justamente, ¿verdad? Por eso cierto arte de cierto periodo ujú, se ve muy así o suena muy de una manera porque es también, habla de la cultura del momento. Pero lo que quería hablar también del arte es que Dios mismo, eh, reconocido o no, como nosotros lo reconocemos, pero este ejercicio del hombre, del ser humano, de referirse a un Dios supremo, siempre ha sido un punto de inspiración fundamental del arte, ¿verdad? Entonces hablemos de todo el arte, por ejemplo, todas las esculturas, por ejemplo, de todo lo que viene de la influencia griega, que fueron grandes escultores que sobre todo, no sé si recuerdan las esculturas que adoraban el físico de los griegos, ¿verdad? Que son las esculturas así que uno dice, pero ¿cómo es posible esos cuerpos? Pero es esta idea de adorar lo estético, lo que complace la vista, lo que es llamativo, y también la idea de los dioses y los semidioses, ¿verdad? O sea, si uno ve la manifestación artística es, nadie iba a hacer una manifestación o una obra por algo que no fuera válido. Casi todo estaba relacionado con una persona importante, un evento importante, una idea abstracta o no tan abstracta de algún dios que se creía que se veneraba. Eh, entonces es interesante y conforme uno avanza también en la historia se da cuenta que ya la idea de Dios, el Dios que nosotros adoramos, se ve presente, sobre todo con la influencia eh, del tiempo en el que ya hay una amalgama, por ejemplo, entre Roma y el cristianismo, ¿verdad? Porque entonces ahora los fondos también están destinados a que se hagan obras, me refiero a nivel de la pintura, de la escultura y de música, que estaban asociados con actos religiosos, ¿verdad? Y ahí podemos inclusive indagar un poquito de cómo la música
como las imágenes y las esculturas han sido parte de la estética de las iglesias. Hablemos de las iglesias católicas, por ejemplo, es el ejemplo más importante que podemos mencionar porque todo el mundo se refiere a esto. Vea los cuadros que hay en las iglesias, los vitrales que hay en las Ujú. iglesias, las pinturas que La hay en las misma iglesias. arquitectura, es impresionante. La arquitectura tiene una estética, ¿verdad? Una vez estuve en Ecuador y estuve en varias iglesias súper, súper viejas que datan del tiempo de la colonia y la conquista y todo esto. Y en Ecuador hay una escuela, ahorita no me recuerdo cómo se llamaba, pero había una influencia muy importante de una escuela de pintura. Eh, pero el ejercicio de pintura se dio inspirado en Dios y la expresión de Dios. Y en aquel tiempo era una manera de que la gente, lo que decían, que decías, que hay una manifestación gráfica, física de esa imagen. Al punto que otra vez se puede enfocar mucho en la representación más que lo que quiere representar. Y ahí es donde Ujú. viene esa parte. Entonces quería mencionar eso porque Dios siempre ha sido, sea que la gente lo entienda mucho o poco, siempre ha sido el que ha motivado a una expresión artística, buscando resaltar todo lo bueno, todas las virtudes, todo lo estéticamente apreciado que podía ser alguien o conocido. Pero bueno, de la mano de eso, hablemos específicamente de la música, que yo sé que es como tu, tu fuerte con el pensamiento artístico y creativo. ¿Por qué la música, y ya tratemos también de hablar de nuestro contexto, por qué la música es tan influyente en términos generales, en términos de la dinámica de iglesia, inclusive por qué la música se destaca por sobre otras eh, manifestaciones artísticas? ¿Qué es lo que tiene la música o qué es lo que hace la música que es tan popular? Bueno, no sé, no te puedo hablar, digamos que la música sobre las otras manifestaciones artísticas, las dejamos, mejor Ujú. hablamos solo que puede tener la música, Ajá. en verdad. Eh, y bueno, lo primero que yo siento es cuando estamos representando música, es como un algo vivo que está ahí impactándonos, por lo mismo que te decía yo ahora. Ujú. Es este fenómeno físico del sonido que de cuando se está, ya sea por parlantes o una persona a la par tuya cantando, lo que sea, está ese sonido impactando tu organismo. Y ya Sí, solo eso hay una energía que te está haciendo mover, que te sí. está haciendo algo. Literalmente algo está vibrando en el ambiente. Exactamente. La Ya, música vibra en el ajá, ambiente. ya eso es súper relevante, Sí, ¿verdad? Es una representación que está interactuando con vos. sí. Sí, a nivel físico está pasando, ¿verdad? Y tanto que cuando cientos de años atrás, sí, cientos, bueno, no, creo que miles, Ujú. eh, cuando se empezó a experimentar con los sonidos, Mm. cuando se ponía demasiada atención a la naturaleza y cómo las cosas afectaban de la naturaleza al ser humano y viceversa, se dieron cuenta que la relación de ciertas notas con otras tenían diferentes impactos en las personas. Y eso es lo que en música se llama, digamos, intervalos consonantes y disonantes. Los intervalos consonantes, o que es poner dos diferentes notas juntas y la relación que tienen esas notas, el impacto que causan las personas, cuando es consonante, trae, digamos que vibraciones que hacen que tu cuerpo responda mejor. Es agradable. Es agradable, Ujú. exacto. Y hay disonantes, ¿verdad? Que por el tipo de ondas ya matemáticamente se puede ver, chocan entre ellas estas dos notas y te generan una sensación un poco más como más de rechazo. Esos son los disonantes, ¿verdad? Entonces, esta manipulación de los sonidos, de poder ponerlos de manera consonante, hace que tu cuerpo ya a nivel físico Responda. responda muy bien, y responda agradablemente. Vos tenés sensaciones agradables cuando recibís eh, es esta energía agradable de parte de la música. Claro. Y ya ahí también hay otro aspecto que hace que la música sea muy atrayente para las personas. Sí. Aparte de eso, la música se puede manipular en diversos niveles. Hay tres niveles básicos de elementos que conforman la música, Ujú. que son el ritmo, la melodía y la armonía. Ujú. Cuando vos sabes manipular el ritmo, vos podés hacer que las personas respondan físicamente de cierta manera. Claro. Vos manipulas el ritmo y puedes hacer que personas bajen si están muy alteradas, se pueden tranquilizar.
o vos puedes ponerlas a bailar muy fácilmente manipulando el ritmo. Si vos sabes manipular la melodía, le llegas a los sentimientos a las personas. La melodía está directamente relacionada con cómo percibimos sentimientos, cómo hacemos conexiones con sentimientos nosotros, ¿verdad? Entonces por ahí también ya hay otra Sí. manera en que la música puede influir de otras dos maneras, ¿verdad? Físicamente y emocionalmente en las personas. Y ya a trabajar a nivel armónico es trabajar la parte intelectual en las personas. Mm, Entonces, la música te puede mover en tres otros niveles, así subniveles, que están ahí trabajando permanente con vos. Es esa energía que te está impactando y además está influyendo tus pensamientos, tus emociones y claro, tu físico, ¿verdad? Y ya eso es demasiado material de qué claro. valerse para crear una respuesta en las personas. Por eso históricamente la música se ha utilizado para manipular a las personas. Ujú, Se llevaban músicos a las batallas antes, sí. no solo para comunicarse, ¿verdad? O sea, si yo necesito que aquel batallón me escuche y sepa cuándo vamos a atacar, hay un músico que da una nota, pa, Como tal, lo que sea. una Ah, exacto. trompeza era señal, Y vamos ritmo, todos a atacar. tambores. Hay señales retirada, vamos todos para atrás. Y no solo eso, hay música que me da coraje, que me envalentona y Sí, sí. vamos todos con todo el forzón a atacar, ¿verdad? Así como también de ahí, todo despecho y cualquier cantidad de cosas. Sí. Históricamente se ha utilizado la música para eso, para calmar a las personas. Necesito que el pueblo esté tranquilo alrededor mío. Vamos a relajarnos con música. También todo el mundo empieza a entrar en un estado de relajación, de reposo y todo eso. Entonces, Sí, sí. otra manera más en que históricamente la música siempre ha servido para acompañar y digamos que manipular a las personas. Sí. Y eso que estás diciendo es importante de entender porque definitivamente la música, fuera aquí del contexto cristiano, la música como expresión artística es sumamente influyente. Bueno, vean una película sin música. Sí, terrible. Es demasiado sin gracia. Se pierde el 80% de las sensaciones y emociones Y de al hecho carajo. el cine introduce la música antes que el mismo lenguaje o los mismos diálogos, Ujú, ¿verdad? Y todavía tenía sentido lo que se estaba representando, ujú, ¿verdad? Era tal vez un poco más abstracto o daba interpretación por las personas, pero todavía la música generaba las tensiones que en cierta parte de la película aparecían. Me llama la atención también los estilos y las influencias y cómo uno ve en esto que la música genera en el tema de obras fúnebres, en el tema de cosas de batalla, de ujú, celebración. También recuerdo que hay una referencia a los barcos y a la velocidad y el ritmo en que podían remar y ujú. ponerse de acuerdo 100 personas que estaban remando y que estaban, ¿verdad? Entonces, hay tantas formas en las que podemos ver esa influencia musical a través de la historia. Y hoy podemos verlo también en el estilo y en las formas musicales que vemos. Bueno, y ¿Qué eso, podrías decir de esas formas musicales, por cierto? Porque obviamente estamos ya hablando de un contexto distinto. antes de entrar a eso, Ajá, para aportar otra, como otra razón más por la que la música hace conexión, todo esto que hemos estado hablando ha sido solamente musical, pero ujú, aparte de eso, la música le podemos introducir texto. claro, ¿Verdad? El lenguaje verbal y es todavía más la conexión que se hace con las personas, ¿verdad? Ya, si no me estás captando lo que quiero decir con solo música, además te lo digo con la sí, letra de una canción, ¿verdad? sí, sí, Entonces, otro elemento más que me ayuda a crear de la música un complemento idóneo para un montón de cosas, ¿verdad? claro. Y la música acompaña cualquier momento, y para cualquier momento alguien podría expresar algo a través de la música. Yo lo veo en el texto bíblico también, tal vez para asociarlo con el tiempo de las batallas, que se menciona un montón en la Biblia también. Hay un montón de poesía asociado también con música, por ejemplo, inclusive cantares, que es toda una cuestión metafórica, con rima, con todo esto. Eclesiastés tiene un poco de esto también. Salmos tiene un poco de esto. Hay otras expresiones que algunos teólogos aseveran fueron cantadas, o sea, había una musicalización detrás de esto. Entonces está presente, no de extrañarse. Otra vez, el punto de nosotros conversar aquí es, no debemos extrañarnos entonces de por qué la música, específicamente de todas las artes, pero la música ha tenido un impacto
y tiene un efecto muy activo en lo que nosotros llamamos adoración. Y también con todo esto que estás diciendo, ya podemos, yo creo, quedar por sentado que la música puede ser muy bien orientada y muy bien aprovechada para una adoración genuina, bíblica y teológicamente correcta, pero también podríamos usarla solo para generar sensaciones y generar experiencias, y a veces maximizamos las emociones, las experiencias, y las personalizamos y diluimos lo teológico, el orden de la adoración, la dirección de la adoración. O sea, la adoración debe ser dirigida a este ser que adoramos, pero de repente nuestra adoración se puede tornar, con todo eso que estás diciendo, se puede tornar en una cuestión muy, muy complaciente hacia nosotros. Ujú. Este ritmo me complace, esta melodía me complace, y esta letra me hace sentir bendecido y en victoria, ¿verdad? Como, entonces, creo que aquí el gran tema para notar es, sí, afirmamos la música como un elemento de expresión y de representación de este ser que adoramos en sus atributos, en su entendimiento, pero tiene una capacidad de comunicar muy fuerte, y esto podría superar nuestro concepto inicial y esencial de adoración, que es el que venimos eh, tratando de explicar. ¿Cuál sería la forma más mesurada, más correcta de entrelazar estas dos sin que ninguna este, se sobreponga sobre la otra, sino que cumplan su función? O sea, la adoración es esencial para la vida del creyente y la música puede ser un muy buen vehículo para hacerlo, pero ¿cómo mantenerlo en balance según qué dirías de esto? Bueno, lo primero y lo más valioso es tener muy claro, ¿verdad? Que la adoración no es la música. Eso Es, es. es es una manera en que yo puedo demostrar y representar eh, lo maravilloso que es Dios, Claro. ¿verdad? Y no perder eso de vista, o sea, tener conciencia. Para mí es fundamental de que esto es una herramienta, ¿verdad? Que está en nuestras manos para poder demostrarle a Dios nuestra adoración. Ujú. Y que, o sea, y que hay muchas otras cosas que básicamente todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida puede ser una demostración de adoración a Dios, ¿verdad? Y Claro. que la música simplemente es una manera más, ¿verdad? Para mí eso es esencial. No sé de qué, creo que hay demasiados escenarios posibles como para saber que hay veces en que podría haber un poquito más de música, hay veces en que mejor la quitemos, Sí. porque hay demasiadas circunstancias que hay que analizar en cada situación, en cada congregación, en cada lo que sea, ¿verdad? De qué es lo que se necesita en ese momento para que no se pierda el objetivo principal, Sí. ¿verdad? Porque en el momento en que ya vos estás convirtiendo la música en el objeto de adoración y de alabanza, chao, la música o los músicos, ¿verdad? Sí. Porque qué fácil que es que con una música lindísima ver un par de fulanitos parados allá al frente. Ay, ay, y se me paran los pelos y todo, y es que fulanito está lleno de la presencia de Dios y este, oh no, Sí. ¿verdad? Y o sea, suave, suave un toque, ¿verdad? O sea, la música sí nos crea un montón de cosas lindísimas que bendito Dios por una persona que tiene un talento, la capacidad de poder representar a través de un instrumento, con su voz, lo que sea, pero suave. Aquí la mirada siempre tiene que estar puesta en Dios. Claro. Punto. Bro, sí, me llama la atención que vos, siendo músico y apreciando el arte y la música, vos mismo tienes esa salvedad y ese cuidado de decir, cómo balancear la expresión y tanto cómo lo disfrutas, pero no perdiendo el objetivo último de adorar al Padre, entendiendo el por qué le adoramos y el cómo en la intención, más allá de la expresión o el vehículo que ocupemos. Hay un montón de temas más que surgen, vamos a dejar algunos de ellos, sobre todo en la forma más práctica. Vamos a hablar de las expresiones que a veces la gente usa en el tema de la adoración. Vamos a hablar un poquito de la dinámica de los músicos y la lucha que puede existir justamente en lo que estamos hablando, ¿verdad? Cómo hacer algo que disfruto tanto, pero entendiendo todavía que el objeto último es la persona de eh, Jesucristo. Así que bueno, sin más, fue el episodio 25 del podcast de Comunidad Nexo. Vamos a seguir compartiendo de este tema de la adoración y sobre todo como en un ejercicio muy práctico. Así que para la próxima, nuestra siguiente reunión va a ser el 25 de junio y vamos a enfocarnos justamente en lo que Jesús dijo de la adoración y las características con las que Él dotó y nos enseña de cómo debe ser
adorado, de quiénes y de qué forma y de qué manera. Así que creo que vamos a disfrutar un montón más respecto a ese tema. Bro, gracias por acompañarnos y gracias por compartir con nosotros tu experiencia, tu conocimiento en este tema también. Con todo gusto. Feliz de la Buenísimo. vida. Buenísimo, me emociona. Les cuento que Nel está en un proceso de aplicar a una maestría en teología, una maestría que llaman en divinidad, pero en el enfoque de la adoración, ¿verdad? Y en ese ejercicio de adoración y sobre todo formando el corazón de músicos y personas que quieren usar su talento, su don y servir a Dios. Así que oramos por eso, bro, y me llena de expectativa también acompañarte en el proceso. Vamos a ver cómo va todo el proceso de que te acepten y todo, que hemos estado orando, pero también con la expectativa que nos enseñes de lo Dios que quiera que aprendes. sí. La idea es poder adquirir bastantes conocimientos para aportar a la comunidad todo lo que se pueda. Gracias, bro. Buenísimo. Bueno, y sin más, que Dios les bendiga. Feliz día a los padres. Hoy, bueno, esto lo van a ver domingo, esto sale domingo, así que feliz día en él. Igualmente. Por favor, no acepten medias, pañuelos, billeteras, todas esas cosas, resístanlo. No, mentira, que pasen muy bien, que disfruten en familia y que Dios les bendiga. Sin más, nos vemos en la próxima celebración de Nexo. Chao, nos vemos. Bendiciones. Chao.